Hola, buenos días. Molt bon dia a tothom. Buenos días, Xavier. Buenos Hoy días. buenos días. Bueno, en primer lugar quería decir que me acaban de comentar que estamos teniendo alguna incidencia técnica, con lo cual yo ahora mismo no sé si se nos está oyendo o no, pero en cualquier caso lo están comprobando y si hay alguna incidencia técnica sabéis que en Benefix pues lo que solemos hacer es hacemos un vídeo con la conversación, ¿no? Lo subimos a las redes y cualquiera que tenga cualquier cosa nos lo puede pedir, que está totalmente a disposición. Dicho esto, yo voy a hablar un poquito, ¿no? A Xavier Domènech lo conocéis en Benefix, lo conocéis todos. Él es economista, administrador concursal, actuario, miembro del REFOR, del Consejo General de Economistas de España, y socio de Benefix PIC Domènech. Y juntamente, él que es economista y yo soy abogado, llevamos lo que es el área de reestructuración, insolvencia y concursal, ¿no? Xavier Domènech lleva toda su trayectoria profesional dedicado al tema de reestructuración, refinanciación, insolvencia, ¿no? Empezaste desde que acabaste la carrera en este tema, con lo cual llevas pues 30 años, ¿no? dedicado a esto. No nos hemos incorporado en la última ola. Y bueno, ya tuvimos una conversación al inicio de la pandemia, pero ahora con la extensión de los efectos de lo que denominan la moratoria concursal, sabéis que para evitar que todas las empresas con problemas de insolvencia provocados por la crisis sanitaria, por el COVID, se vieran obligados a presentar concurso, se paralizó, se suspendió esta obligación de presentar concurso en el plazo de 2 meses, y este derecho a no presentar concurso, que no es una obligación, se ha ido extendiendo en el tiempo, y con el Real Decreto Legislativo 5/21, de 12 de marzo, que lo publicaron el 13 de marzo y entra en vigor el 13 de marzo, se ha extendido esta suspensión, esta moratoria concursal, hasta finales de año, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto de título a la conversación de hoy moratoria concursal, solución a la insolvencia. Sabemos que no, que solución no es ninguna. Sí que ha parado el golpe para que no todo el mundo que tuviera problemas de insolvencia se viera obligado a presentar concurso ya, y dar un respiro a ver hasta que finalice esto que estamos viviendo, ¿no? A ver qué se podía hacer. Pero no va a arreglar los problemas de fondo, ¿no? Entonces, Xavier nos contará un poquito pues estas modificaciones que han habido y, bueno, nos explicará lo que él considere, ¿no? Pero yo sí que le pediría pues que un enfoque un poco práctico, ¿no? O sea, yo me pongo en la situación de que yo soy una empresa, una organización, un autónomo, o sea, con problemas de solvencia, que vencen los ICOs y no los voy a devolver, no los puedo devolver y no me los aplazan, que no recibo ayudas porque no soy una gran empresa y estratégica, ni del SEPI ni del fondo que va a gestionar Cofides, que no he recuperado las ventas, que soy del sector de los más tocados, ¿no? Del sector comercio, del sector restauración, de ocio, de agencias de viajes. Más que un enfoque normativo, con la experiencia que tú tienes de 30 años dedicados a la refinanciación y reestructuración, si tú fueras este empresario, ¿qué harías, ¿no? Estos meses que nos quedan hasta final de año? Porque a mí me preocupa especialmente, esto acabará, yo no sé si acabará el 31 de diciembre o si lo volverán a prorrogar, pero lo que está claro es que un día acabará. Lo que está claro es que hoy en día todos los operadores, agentes jurídicos, económicos, quizás tienen una sensibilidad especial, ¿no? Bueno, como no puede ser de otro modo, ¿no? Pero el día que todo esto pase, la mirada será otra, ¿no? Y esa sensibilidad especial que tenemos hoy, pues no estará. Y me preocupa mucho también, pues esto, ¿qué hacemos en este periodo? Y después también me preocupa que el día que pase todo esto y esa sensibilidad especial que hay hoy ya no la haya,
y ya se hayan acabado las moratorias. En cuanto a responsabilidad de los administradores también, intuyo que es diferente el negocio que era viable y que se ha visto afectado por esta situación sanitaria que ha derivado en una situación económica, del negocio que no es viable. La responsabilidad del administrador quizás sea otra, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que brevemente nos dieras tu punto de vista, ¿no? De a qué dedicarías tú estos meses si fueras un empresario de cualquier sector, especialmente de los sectores afectados por el COVID. ¿Qué harías? Y me callo. Muy bien. Oye, muchas gracias, María José. A ver si soy capaz de ajustarme a la pretensión de la sesión, y si me desvío mucho me riñes y nos volvemos a centrar. Lo primero que os quería trasladar es que el titular de moratoria concursal es muy atractivo para ponerlo en una nota de prensa, para ponerlo en una noticia, con lo cual a todo el mundo le ha quedado en la cabeza que actualmente no es necesario, en caso de una situación de insolvencia, presentar concurso, ¿vale? Este titular, por sí solo, dentro de la totalidad de las normas que han ido saliendo durante todo este periodo de alarma, tampoco se entiende, porque lo tenemos que coordinar con todo el paquete de ayudas y para hacerlo fácil, ICOs, ayudas, subvenciones, etcétera, que en paralelo se han ido gestionando, igual que lo que hablaremos dentro del paraguas de moratoria concursal. Como la parte de las ayudas ya lo tratamos en anteriores cafés, me centraré absolutamente en todo aquello que ha alterado la normativa mercantil para ayudar a que las empresas no se sientan presionadas a declararse en concurso por una situación de insolvencia sobrevenida por la crisis sanitaria del COVID, ¿vale? Os hemos preparado un documento que ahora compartiré por pantalla y que posteriormente os será, entiendo, vía newsletter o vía web, estará a disposición de todo el mundo, que es el siguiente, ¿vale? Para que nos sirva un poco de guía en la conversación. Básicamente, toda la normativa que ha salido que afecta al tratamiento de una situación de refinanciación o de insolvencia, la veréis que está, y voy rápido, en estos, si veis estos cuadros, ¿vale? En la ley que salió en septiembre del 2020, que fue la primera, un Real Decreto Ley de ajuste el 17 de noviembre y el último al que hacía referencia María José, que es el 12 de marzo de este año 2020. ¿Vale? De cada una de las actuaciones que ha realizado el Gobierno en la línea de reajustar la normativa de refinanciación insolvencias, tenéis el título en la parte superior y cuál es el contenido de esta modificación, ¿vale? Para que veáis en qué situación en el color corporativo verde se encuentra, ¿vale? Y por aquel que tenga más ganas de observar por dónde llega la legislación, después de cada uno de estos cuadros disponéis de la legislación, ¿vale? Pero como el objeto de esta sesión no es desgranar al límite cada uno de estos reales decretos o de leyes que el Gobierno ha publicado, hemos agrupado estas tablas en dos tipos de modificaciones. La primera es el primer bloque y el más interesante para todos vosotros, ¿vale? Es medidas que afectan a la estrategia de la empresa que se encuentra en dificultades, ¿vale? Es decir, de momento me lo invento que por el confinamiento primero, segundo bloqueo, me he quedado en una situación compleja de bien financiera o bien económica. Vamos a ver rápidamente qué medidas
o cuál es el nuevo terreno de juego en el cual puedo desarrollar mi estrategia futura. Tanto si soy un, llamémosle, deudor, o tanto si soy acreedor de una empresa en dificultades. El segundo bloque que creo que no será necesario que debatamos o que desarrollemos en esta ponencia es medidas que afectan al desarrollo del procedimiento concursal de una sociedad que está en concurso, bien sea para conseguir una propuesta de convenio, bien sea para conseguir, o bien sea porque está liquidando, qué normativa ha publicado el Gobierno para agilizar el proceso concursal. ¿Vale? Con lo cual, aquí lo tendréis, pero entiendo que no será necesario, a no ser que tengamos tiempo de entrar en ello. ¿Vale? Entonces, vamos a las dos primeras medidas que han cambiado la responsabilidad del administrador de una sociedad que se encuentra en una situación de insolvencia o de preinsolvencia. La primera de ellas es que el régimen que obligaba al administrador de una empresa en insolvencia o preinsolvencia a solicitar la declaración de concurso de la misma en el momento que habían transcurrido 2 meses desde que conocía el administrador esa situación de insolvencia, esto ha mutado. Y ha mutado que se elimina este deber. O sea, los administradores que son administradores de una sociedad que se encuentra en una situación muy tensa de tesorería o directamente en una situación de insolvencia, no está obligado hoy en día a presentar la solicitud de la declaración de concurso. ¿Por qué esto es relevante? Es relevante por el castigo que implicaba no cumplir con la normativa de solicitar el concurso de acreedores. Aquel administrador que en una situación normal tardaba más de 2 meses en solicitar el concurso, podría incurrir en responsabilidad personal y ser, en el caso de una calificación culpable del concurso, condenado al pago de la deuda de la sociedad. Esto ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, en el lateral hay un símbolo de admiración en el sentido de que es importante, ¿vale? Y alguna información concreta en relación a las fechas. ¿Vale? En estos momentos, el administrador que está en situación de insolvencia o en preinsolvencia no está obligado hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero para que nos quedemos con la fecha realmente clave es, si no hay ninguna modificación posterior a esta fecha, quiere decir que todo aquel administrador de una sociedad que esté en situación de insolvencia a 31 de diciembre del 2021, el 1 de marzo del 2022 estará obligado a presentar la solicitud de concurso, obligado. Su responsabilidad le va a obligar a presentar la solicitud de declaración de concurso, a no ser que quiera asumir esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea clave de asunción de administradores de la crisis de la sociedad. Por el momento, nada pasa, pero puede pasar a partir del 1 de marzo del 2022. Esta primera parte, y que quizás es lo más relevante y lo que la gente entiende como moratoria, no se puede leer en el sentido contrario. Es decir, que no esté obligado no quiere decir que no lo haga. Quiero trasladar con esta idea. Si alguien tiene claro que su sociedad no va a superar, a pesar de las ayudas, ICOs, etcétera, que hayan podido encontrar, no va a superar esta fecha de 31 de diciembre, no tiene por qué esperarse. Puede tomar la decisión de presentar el concurso y este concurso se declararía normal. Normal quiero decir
al ritmo normal, como si no hubiera esta moratoria. A colación con la solicitud voluntaria del concurso, está todo el desarrollo legislativo en relación de qué ocurre cuando un acreedor, en lugar de ir por la vía de una demanda, es decir, una demanda civil de reclamación de una cantidad X a un deudor suyo, cualquiera de ustedes tengan acreedores a los cuales les deban dinero, evidentemente pues les puede plantear una demanda, una reclamación y tal. Pero hay otra vía que es la solicitud del concurso necesario de ese deudor. En lugar de que sea el deudor quien presenta la solicitud del concurso, puede ser un acreedor que, con una serie de condiciones, que tampoco es necesario desarrollar allí, esta serie de condiciones forzaría a que un juzgado declarara a su acreedor, perdón, a su deudor, como en concurso que lleva el título o el adjetivo de concurso necesario. ¿Vale? ¿Qué ocurre en este momento si alguien presenta un concurso necesario de una sociedad a la que de la deudora suya? Pues el juez da traslado al deudor. Es decir, en lugar de declarar el concurso necesario, se cambia la torna y advierte al deudor que alguien ha presentado un concurso necesario. Con lo cual, le da tiempo al deudor a replantear una estrategia de contrarrestar presentando un concurso voluntario o, alternativamente, llegar a un acuerdo con ese acreedor para que retire la demanda de necesario. Los plazos, ¿vale?, son los mismos. Hasta el 31 de diciembre del 2021, cualquier demanda de concurso necesaria, en lugar de ir por el trámite de la declaración normal, quedará bloqueado, se dará traslado al deudor y el deudor tiene la capacidad de contestar con un concurso voluntario o, alternativamente, llegar a un acuerdo de retirar la demanda necesaria. En el caso de que tengamos un perfil deudor, una agresión de este estilo, es decir, comparando recibir una demanda civil de reclamación de cantidad versus recibir una demanda de declaración de concurso, es evidente que la segunda es mucho más agresiva. Si pensamos desde la óptica del acreedor, si uno tiene claro que el deudor se va a poner mucho más, llamémosle, nervioso, recibiendo una solicitud de declaración de concurso necesario que recibiendo un monitorio o un ordinario que va a su ritmo, puede ser una estrategia más eficiente de reclamación de cantidad, especialmente si la posición estratégica de esa deuda dentro de la sociedad deudora le puede hacer trastabillar de verdad su futuro. Y más especialmente si entramos en situación en la cual la responsabilidad del administrador de la deudora puede verse en entredicho. ¿De acuerdo? En estos momentos no lo parece, pero hay bastantes concursos necesarios solicitados y de bastante dentro de lo que estamos en esta situación, ¿vale? Y de empresas de un cierto tamaño, ¿vale? El último de los puntos que sale aquí, digo que es time out porque lo que no haya pasado no habrá pasado, ¿vale? Esto también bloquea, quiero decir, si ya no hemos hecho esa acción que ahora os cuento, esta legislación ha quedado caducada, ya ha pasado el plazo. Esto es, en el momento en el cual los deudores habían comunicado al juzgado que iniciaban las negociaciones de un acuerdo de refinanciación antes del estado de alarma, esto quedaba bloqueado. Como esto ya es muy antiguo, pues queda aquí para constancia de ello, pero no relevante para vuestras estrategias. ¿Vale? Con lo cual, esta es la primera idea fundamental del cambio normativo que tenemos
que os afecta a las estrategias. Bien seáis en gorro deudor o bien seáis en gorro acreedor. La segunda de las medidas, y veis aquí tenéis el ¿vale?, que tiene relevancia, ¿vale?, dentro de la estrategia, es que se ha modificado la normativa de la concepción de lo que nosotros llamamos el fresh money de personas especialmente relacionadas con el deudor, que entiendo que nuestro argot es complejo, pero lo que viene a decir es que hasta el estado de alarma, si un administrador o socio de una sociedad aportaba dinero nuevo a su sociedad para evitar una situación de insolvencia y lamentablemente no lo conseguía, esa aportación de financiación por parte de un socio o un administrador o la mujer o el hombre del administrador o administradora, ¿vale?, ese dinero estaba perjudicado dentro de la declaración de concurso y se dejaba que fuera el último en recuperarse. Con la declaración del estado de alarma se ha modificado totalmente esta situación y lo que se viene a decir es que en declaraciones de concurso hasta el 14 de marzo del 2022, ojo la fecha esta, que ha salido aquí como el que no sabe la cosa, ¿vale? Es una fecha extraña. Hasta la declaración de concurso, no presentación, declaración de concurso, hasta esta fecha del año que viene, cualquier préstamo, crédito o financiación de cualquier tipo de una persona muy vinculada en el deudor no se verá perjudicada y competirá con el resto de créditos. Tanto si ha sido aportado directamente como si se ha subrogado en otras posiciones financieras. Con lo cual, lo que vengo a decir es que si durante este periodo de crisis, de aquí hasta lo que llevamos, y hasta el 14 de marzo, un deudor quiere deudor, una empresa que está en una situación de insolvencia, recibe financiación de su administrador, socios, etcétera, esta financiación está mucho más protegida que antiguamente. Pero insisto, hasta declaraciones del 14 de marzo, con lo cual, 14 de marzo del 22. Con lo cual, esto es importante que cualquier estrategia de mejora de posición, yo que sé, créditos participativos, esto es muy típico en las pymes, ¿vale?, o en las micro y las pymes, con lo cual todo esto tenerlo claro para protegerlo en el momento adecuado. Igualmente, si lo declarásemos hoy, esto está en vigor. Es decir, si se quiere tirar la toalla, se puede tirar y además mejoramos la posición de la deuda. Esto es estrategia para alguien que está en una posición de crisis. Para un acreedor en el cual intente utilizar sistemas de concursos necesarios para atacar posiciones del deudor, lo que le ocurre es que la deuda que pueda tener el deudor llega al mismo rango que la exigida por el acreedor, con lo cual uno tiene que ser prudente en esta situación. Segunda medida clave. Primera, la responsabilidad del administrador y el juego de los necesarios. Segunda, mejora de la posición de la deuda. ¿Vale? Tercera, suspensión de la causa de disolución por pérdidas. ¿Vale? Durante este periodo es importante que cuando cerréis cuentas anuales del 2020, tener en consideración que la causa de disolución prevista en la ley de sociedades de capital en relación a que los fondos propios están en medios de la mitad tal, las pérdidas del ejercicio 20 no cuentan para que la sociedad que se encuentra en causas de disolución deba pasar o bien por una ampliación de capital o bien por la declaración de concurso. Esta tercera medida estratégicamente es muy relevante en el cierre de este ejercicio. O sea, no, es decir, a alguien que tenga claro que pueda aflorar un buen número de pérdidas, es el momento para hacerlo, ¿vale? Porque no hay la obligación de disolver en
función de lo que haya pasado en el cierre de este año. ¿De acuerdo? O sea, estas tres medidas son las que estratégicamente tenéis que tener todos muy claras, ¿eh? O muy... Pero digamos que toda la normativa que ha aparecido, estas tres son las que, desde el punto de vista de una situación de insolvencia, de refinanciación, son claves, ¿vale? A partir de aquí, las normativas entran en pequeños detalles, claro, pequeños o no tan pequeños para los que les afectan, pero vale, no son tan genéricas como las tres primeras. La primera que os quería contar es qué ocurre con los acuerdos de refinanciación, ¿vale? La normativa, lo único que ha cambiado es que los acuerdos de refinanciación homologados que estaban aprobados en el momento de la declaración del estado de alarma, ¿vale?, pueden modificarse. ¿Hasta qué fecha? Hasta en este momento, el 31 de diciembre de este año. ¿Qué está ocurriendo? Alguien llega a un acuerdo de refinanciación, situación. Soy una empresa deudora, tengo créditos financieros y, perdón, tengo un problema de financiación y llego a un acuerdo con mis acreedores financieros de refinanciar. Acuerdo que lo homologo en el juzgado a los efectos de que aquellos acreedores financieros, estoy hablando de financieros, no estoy hablando de ordinarios, aquellos acreedores ordinarios o comerciales, ¿vale?, esos acreedores financieros que han llegado a un acuerdo por mayoría, se extiende este acuerdo a aquellos otros acreedores financieros que no estaban de acuerdo. En el momento que el juez homologa, pues aquellos disidentes o ausentes se ven afectados por el acuerdo de refinanciación. Dicho esto, este acuerdo de refinanciación debe cumplirse. Se declara la situación pandémica y todas aquellas empresas que tenían acuerdos de refinanciación en marcha se pueden ver obligados a presentar uno nuevo, en el sentido de decir, oye, mi plan de viabilidad no contemplaba una pandemia. Eso es lógico, con lo cual te propongo otro plan. Y entonces, esto que antes no estaba permitido, que quiere decir, una vez homologado un acuerdo de refinanciación, yo no lo podía cambiar hasta su final, por esto decae y ahora hasta el 31 de diciembre se puede modificar el acuerdo de refinanciación homologado presentado. En el sentido contrario, es decir, no pienso como deudor que tengo un acuerdo de refinanciación, sino que pienso como acreedor que estoy implicado en un acuerdo de refinanciación, si yo le digo al juez del concurso, al juez que homologó ese acuerdo de refinanciación que está incumplido, esta solicitud de incumplimiento será traslado al deudor para que en el plazo de un mes resuelva y proponga otro acuerdo de refinanciación. Es decir, se evita la declaración de incumplimiento. Pero ojo, el time out de esta protección a una solicitud de incumplimiento del acuerdo de refinanciación no es el 31 de diciembre, sino que es 2 meses antes, esto es el 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre, cualquier solicitud de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se tramitará como si no hubiera habido cambio, con lo cual el acuerdo de refinanciación decaerá y nacerá la obligación de presentar concurso. ¿De acuerdo? Esto es en modo acuerdos de refinanciación. Como antes tenéis aquí la legislación. Misma idea. Aquella sociedad deudora que tiene un convenio, una propuesta de convenio dentro de un concurso aprobada, si no la puede cumplir, la puede modificar. ¿Cómo la puede modificar? Pues aquí están todas las situaciones concretas que debe aportar en esa modificación, que creo que tampoco es relevante entrar en este detalle, pero lo que sí que es cierto es que la posibilidad de modificarla existe hasta el 31 de diciembre. ¿Qué ocurre si me voy al otro lado? Yo soy un acreedor afectado por una propuesta de convenio de una empresa en concurso. De una empresa en concurso que lo
está incumpliendo y no ha presentado modificación. Yo puedo presentar al juzgado la demanda de incumplimiento del convenio, pero el juzgado primero le va a dar traslado al deudor para que modifique su propuesta de convenio y segundo, ¿vale? En el caso de que no lo haga en el momento antes del 31 de diciembre del 2021, aceptará nuestra demanda de incumplimiento del concurso, del convenio, con lo cual procederá a la declaración de la liquidación de la sociedad concursada que nos afectaba en su momento. Lo mismo es de aplicación en el acuerdo extrajudicial de pagos, pero bueno, la idea es muy sencilla. La primera, acuerdo de regeneración, se evita su incumplimiento, se permite modificar, antes no. Convenio, lo mismo. Antes, en caso de incumplimiento por causa del COVID, puedo presentar modificación. Con lo cual, esto, si alguien se encuentra en una situación así, es un buen momento para mejorar posiciones del convenio concursal y de la misma manera, si alguno se encuentra en acuerdos de refinanciación, es un buen momento para mejorar la posición de estos, mejorar desde el punto de vista del deudor, de estos acuerdos de refinanciación o de estos convenios. Y desde el punto de vista del acreedor, pues que todo el mundo tenga claro que lo bueno es anunciar el incumplimiento y estar muy atento de si modifican o no. ¿De acuerdo? Pero cualquier otra intentona se va a quedar en esta puerta. ¿Hasta dónde? Hasta 31 de diciembre del 2021 o 1 de noviembre del 2021 en el caso de los acuerdos de refinanciación. A partir de aquí, lo mismo ocurre, ¿vale? Con el deber del administrador de una empresa en concurso de solicitar la liquidación. El planteamiento vuelve a ser el mismo, ¿vale? Hasta 31 de diciembre del 2021, un deudor en concurso que no está cumpliendo o que no ha presentado modificación, no ha hecho nada, aunque no haga nada, no está obligado a solicitar la apertura de la fase de liquidación, ¿vale? ¿Qué es lo relevante en esta parte de la modificación normativa? Lo que haga con el tratamiento de la financiación nueva derivada de personas especialmente relacionadas que ya hemos comentado como medidas estrellas al principio, ¿vale? Por eso os pongo aquí esto. ¿Qué más nos queda? No queda mucho, ¿eh? ¿Veis? Solo ahora ya podríamos entrar en las medidas que afectan al procedimiento, pero oye, solo que os las anuncie, veréis que son de detalle de trabajo de juzgado, que si queréis puedo entrar, pero entiendo que quizá teniéndolas aquí a disposición veréis que se cambian planes de liquidación, que hay medidas de agilización, que hay cambios en el convenio, lo que consideréis. Por igual, María José, no sé si sí. he leído en la línea. Sí, Espera, sí, muchas gracias. Cómo... Sí, yo ahora ataco, Xavier. Yo creo que... Bueno, muchísimas gracias. Perdona un momento. Ahora no sé dónde... ¿Estoy compartiendo? No, ahora ya no compartes el documento y estás... Ahora ya ha aparecido, vale, perdona. Estás en pantalla. A ver, gracias por la exposición. Yo creo que ha sido una forma muy breve y sistemática, ¿no? de destacar pues las modificaciones en materia concursal que ha aprobado el Gobierno en este denominado moratoria concursal, ¿no? Pero yo te quiero estrujar en el sentido de quitarte el gorro más académico y lo que comentaba antes, ¿no? Que tú llevas 30 años dedicado a esto, ¿no? Entonces, y es obvio que cada empresa, cada empresario, pues será un supuesto distinto. Pero yo, para intentar ayudar un poco, ¿no? Que es lo que intentamos hacer, ¿no? A alguien que tiene problemas de solvencia, ¿cómo lo enfocarías tú? Y partiendo de que cada caso es distinto, ¿no? Pero yo entiendo que hay unos negocios que no son viables y que ya sabemos que no van a ser viables.
tenemos otros negocios que sí que lo son y negocios pues que igual tienen alguna rama de actividad viable o no viable. O sea, si tú fueras el empresario que está en estas situaciones, ¿qué estrategias hay? Si eres capaz, sé que te lo estoy poniendo muy difícil, No. pero ¿tú qué harías si tienes Vale, esto en las manos, ¿no? De decir, ¿a qué dedico yo estos meses? Ok, nos ponemos en la piel de un empresario que ha visto afectado su negocio por la crisis sanitaria, o lo que sea, ¿vale? Con lo cual estamos en un empresario que intuye que tiene problemas económicos derivados de las pérdidas económicas derivadas de la pandemia, por un lado, e incluso puede tener problemas financieros de vencimiento derivados de la misma causa. Estemos en un escenario de problemas económicos o de problemas financieros, no lo primero que sale como idea es toda la ola de ayudas, subvenciones e ICOs. ¿Vale? ¿Qué ocurre en encontrar la solución en una refinanciación vía, por hacerlo fácil, ICOs, o una reducción de las pérdidas vía ayudas directas? ¿Vale? Esto es lo primero que viene. ¿Qué ocurre ante esto? Que nuestra estructura de pasivo muta. Si antes diríamos dinero al Sabadell o a un banco concreto, ahora lo continuamos debiendo a ese banco concreto, pero ese banco concreto ha conseguido una garantía de un tercero que es el ICO. Con lo cual, ahora nosotros tenemos una deuda con el banco refinanciada porque hemos ajustado esa refinanciación a una expectativa de que nuestro negocio va a continuar, no sé, este verano podré volver a abrir la discoteca, por poner un ejemplo, y entonces he ajustado esa refinanciación a la expectativa de que el verano podré volver a abrir. Pero al ajustar esta refinanciación me ha aparecido un nuevo acreedor, en este caso el ICO, que en el caso de que yo impague la deuda del banco principal, el banco principal repetirá contra el ICO y el ICO repetirá contra nosotros, o el banco principal repetirá contra nosotros, o incluso en la propia refinanciación el banco ha incrementado sus garantías arrastrando aval, por ejemplo, del socio principal o del administrador. Eso es lo que digo que muta la composición del pasivo, se transforma esta composición del pasivo, y que si esta composición del pasivo está totalmente sometida a que yo al verano pueda volver a abrir la discoteca, lo único que ha pasado es que mi posición ha empeorado. Con lo cual, cuando las transformaciones y refinanciaciones de deuda solo son modificaciones de plazo hacia adelante, o bien son subvenciones sin garantía, pues eso permitirá que el agujero derivado de la pandemia lo pueda digerir. Vayamos a lo siguiente. Ahora, ¿qué ocurre? Que estas ayudas nos dicen, vale, pero la empresa tiene que estar en pérdidas derivadas del coronavirus. Evidentemente, si yo ya venía con una situación delicada anteriormente a la declaración de concurso, a pesar de que pueda conseguir refinanciaciones y mejoras de pasivo, cuando acabe el coronavirus volveré a tener el problema. Con lo cual, el empresario que está en esta situación tiene que ser muy consciente de si tiene claro que lo que ha perdido lo va a poder volver a ganar. Si no lo tiene claro, tanto las refinanciaciones como las ayudas son armas envenenadas para el futuro. Desde el punto de vista de que, fijaros que salió la noticia de que el gobierno se planteaba las opciones de condonar créditos ICO, y eso generó un revuelo lógico, porque todos aquellos que no han pedido financiación y están aguantando están diciendo, hombre, lo llego a saber, si me lo vas a regalar, pues regálamelo a mí. Con lo cual, como esta perspectiva de la condonación de créditos
tiende a ser muy imaginaria. Mi consideración es, si tengo claro que no voy a resistir, el empresario debe precipitar el cierre de esa sociedad y atesorar o proteger el patrimonio. Y no me refiero a un patrimonio exclusivamente físico, sino al patrimonio empresarial, y protegerlo porque en el momento en el que se regularice esta situación, este patrimonio empresarial, este know-how, todo lo que sea, lo podrá poner de nuevo al mercado. Y en el momento que lo ponga al mercado, podrá volver a reactivar el negocio sin necesidad de asumir con el tiempo toda la pérdida derivada de una acción que no le corresponde. No sé si he sido capaz de darle la vuelta, pero para mí es fundamental que el empresario tenga claro si ese negocio va a poder devolver lo que ha perdido. Si no, lo mejor es cerrar el establecimiento mercantil, la sociedad, y hacer un cierre ordenado de la misma y atesorar y proteger este patrimonio empresarial que tiene. Es decir, el buen hacer de un cocinero no se pierde por el cierre de su sociedad. El buen hacer continúa, ¿vale? Y eso es lo que tiene que intentar proteger al máximo, ¿vale? A partir de aquí, no sé si he contestado lo que exactamente. Sí. O sea, sí, lo que estás diciendo es no solo los negocios no viables no tendríamos que esperar al 31 de diciembre para cerrarlos, con aquello de que pueda haber luego derivaciones de responsabilidad o responsabilidad del administrador porque se toman decisiones por ley de sociedad de capital que son perjudiciales porque no es viable, y todas estas moratorias, ayudas son para negocios viables, sino dices, incluso en aquellos negocios viables, si las ayudas o endeudamiento que hacemos sabemos que no lo vamos a poder devolver, tampoco serían convenientes, sino que tendríamos que buscar una estrategia de salvar el máximo patrimonio posible. Yo te entiendo perfectamente. Nos han enviado una pregunta, te la leo literal. Francisco Javier Meser Espinosa. El periodo sospechoso de 2 años anteriores a la declaración de concurso también ha quedado en suspenso. Esto es, a efectos de futuras acciones de rescisión o reintegraciones concursales por parte de los administradores concursales, ¿cómo quedan con estas moratorias? Yo ahora podría asegurarme haciendo un buscar en la propia ley, pero esto no se ha alterado. Yo tampoco he leído nada. Desde la declaración rebobinas 2 años solicitud de declaración. Desde la declaración. Claro, exacto, declaración. Los 2 años serán desde la declaración. Yo no he leído nada. Por eso digo yo que, claro, no hay la obligación de presentar concurso, entonces ya veremos cómo evoluciona. Por eso os decía yo antes que una cosa es la mirada y la sensibilidad de hoy y otra la que tendrán jueces, magistrados, administradores concursales, pues de aquí 3 años, ¿no? Cuando pase todo esto. Entonces, se paraliza la obligación de presentar el concurso. Ya veremos cómo se analiza después en fases de calificaciones, en fases en responsabilidad de administradores o en rescisiones, reintegraciones, las decisiones que ha adoptado el administrador en esa época, porque una cosa es que se haya parado la obligación de presentar y otra cosa es los actos y decisiones que hayas podido tomar durante este tiempo que han perjudicado. Ojo, ¿no? Que esto no lo sabremos hasta mañana. Yo quiero, para terminar, si no me han pasado ninguna pregunta más y si tú quieres cerrar con algo, que ya lo dijimos, ¿no?, en las anteriores conversaciones que tuvimos, que todo esto obviamente es muy duro, pero que estos meses, lo llevamos haciendo 1 año, ¿no?, no se pueden perder.
O sea, hay que separar el trigo de la paja, ver si es viable, si no es viable, qué estamos haciendo y preparar la estrategia, porque hay sectores, vuelvo a decir, ¿no? Sectores restauración, sectores ocio, sector comercio, viajes auxiliares que están tocadísimos por la pandemia, ¿no? Que ya lo deben estar haciendo, pero que hay que aprovechar estos meses para planificar una estrategia y qué conviene y qué no conviene hacer, ¿no? Y por último, perdóname, te quería preguntar también, bueno, que recordaras, o sea, para las personas naturales, autónomos, o sea, todo el tema de la segunda oportunidad, ¿no? O sea, que también es un tema un poquito desconocido, pero que sepan que ahí está, ¿no? Sí. Las modificaciones que ha habido en relación a los concursos de persona física enmarcados dentro de lo que nosotros llamamos la segunda oportunidad, nos situamos a aquella persona física con deudas que no puede hacer frente, que está presionado por una entidad financiera, por algún que otro... Perdona, avales. Avales, cualquier persona física que se sienta presionado y que sepa que no puede atender todas estas deudas, en el marco de la ley de segunda oportunidad, lo que las modificaciones normativas han hecho ha sido simplificar, acelerar y dar prioridad. Quiero decir, si alguien inicia lo que se llama el procedimiento de segunda oportunidad, el acuerdo extrajudicial de pagos, actualmente solo con que se intente conseguir mediador 2 veces, ya se puede solicitar la declaración del concurso consecutivo. Y una vez solicitado el concurso consecutivo, su tramitación dentro de los juzgados es prioritaria. Esto quiere decir que si un juez tiene encima de la mesa un concurso consecutivo o bien como un ejemplo, un desahucio, tramitará antes el concurso consecutivo que el desahucio. Y no solo tramitará antes el concurso consecutivo en sí, sino que dará salida a lo relevante del concurso consecutivo, que es la obtención del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Esto es cuando el deudor, persona física que se ha sometido a un acuerdo extrajudicial de pagos y ha llegado a su final, el juez emite lo que se conoce como el perdón de las deudas, ¿vale? Pues el trámite de la obtención de la exoneración del pasivo insatisfecho también es prioritario. Con esto que vengo a decir, que todos aquellos deudores, personas físicas que se encuentren en situación de insolvencia y que puedan acogerse a este tipo de acuerdos, ahora es un momento más rápido. No quiere decir que más rápido sea express, pero bueno, más rápido que anteriormente, ¿vale? Lo digo porque es un buen momento para iniciar este tipo de procedimientos. Ojo, esto daría para una larga sesión, en el sentido de que toda obtención del beneficio de la exoneración del pasivo, es decir, toda obtención del perdón, tiene asociada la liquidación del patrimonio del deudor, como no puede ser de otra manera. Con lo cual, no todas las soluciones de segunda oportunidad pueden ser de interés para todo el mundo, pero sí que hay un buen entorno para llevarlas hacia adelante. ¿Quieres añadir algo, Xavier? No, yo creo que no. Yo creo que hemos dado un buen repaso a esta parte más delicada de la insolvencia. Creo que no nos ha quedado nada del tintero. Y cualquier duda que tengan, no dudéis en llamarnos y intentaremos resolverla. No sé si... no sé, te devuelvo la palabra. Sí, te has ajustado perfectamente al tiempo. No me ha llegado ninguna pregunta más. O sea que muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos hayáis seguido. Esperamos que os haya sido de algún interés. Como comentaba Xavier,
anteriormente, pues a través de la news o a través de la web, compartiremos públicamente la exposición de Xavier, y quedamos a vuestra entera disposición para cualquier asunto que consideréis. Y desde Benefix daros las gracias a todos. Gracias, Xavier. Gracias, María José. Gracias a todos. Un buen día. Buen día.